Vamos allá, vamos a empezar a aplicar el método de Gauss para resolver este sistema. Sí, estás viendo bien, menos 72 y menos 13. Tenía unos listados de sistemas por ahí y digo, voy a coger este. Y son números un poco grandes, pero bueno, tampoco pasa nada, no nos vamos a morir, no nos vamos a herniar por arrastrar números tan grandes. Son números como otros cualquiera, como otros cualesquiera. Entonces, un comentario previo. Es posible que el profesor o profesora que tengas esté trabajando ya desde el minuto 1 con matrices. Entonces, la forma matricial de ese sistema es esta. Esto lo dejo caer porque yo ahora con los primeros sistemas no lo voy a utilizar, pero lo dejaré caer para aquellos que sí que lo estéis utilizando, porque es posible que desde el principio digan, no, vamos a utilizar la forma matricial y empezamos a trabajar con matrices. ¿Qué es una matriz? Una caja de números. Una matriz es una caja de números. Entonces, la forma matricial del sistema consiste en centrarse en los coeficientes. Coeficientes quiere decir los números que están multiplicando a x, y, z. Centrarse en esos coeficientes y en los términos independientes que aparecen por detrás de la barrita vertical, ¿vale? Y se ponen a hacer las operaciones aquí. ¿Qué operaciones hacen? Exactamente las mismas que vamos a hacer aquí. Por eso, si en clase estás pasando a forma matricial, pásalo a forma matricial y tú sigue haciendo las mismas operaciones que haga yo. Los números van a ser los mismos. La única diferencia es que después de hacer operaciones aquí me quedará pues 5i más 60z. Entonces a ti te quedará 560. ¿De acuerdo? Esa es la única diferencia. Si ya desde el principio estás trabajando en forma matricial, continúa trabajando en forma matricial y así te acostumbras a ello. Nosotros iremos a parar a esto, aquí me refiero, en mis vídeos, pero desde el principio no. Voy a hacer unos cuantos sistemas, quiero hacer 6 por lo menos, unos cuantos sistemas de varias ecuaciones con varias incógnitas, para ir viendo los distintos tipos de soluciones que dan y para familiarizarnos con el método de Gauss. Entonces, lo voy a hacer con los sistemas, arrastrando x, y, z y arrastrando la igualdad. Pero si desde el principio lo haces así, vas a poder seguirlo perfectamente y vas a poder escribir las operaciones exactamente igual. Muy bien. Esto es una cosa que no es imprescindible, pero ahora la vamos a hacer. Vamos a intercambiar figa 1 con figa 2. ¿Por qué? Porque como expliqué en el método de Gauss, yo voy a utilizar este elemento, este número, para hacer ceros aquí. Y el mejor número que podemos tener es un 1. O en su defecto un menos 1. Un menos 1 también nos viene bien. Entonces yo veo que tengo un 1 aquí y ahí tengo un 2. Intercambio la primera figa y la segunda. Intercambio la primera figa y la segunda. Eso, si lo estás haciendo con matrices, es exactamente igual. Te escribes una flecha y dices figa 1 intercambiada con figa 2 y pones la segunda arriba y la de arriba en medio. ¿Vale? No tiene ningún misterio. Adelante. Así tenemos un buen elemento que va a ser el pivote. El pivote es el elemento en el que me apoyo para hacer ceros en las otras ecuaciones. Y hacemos lo que dije, intercambio toda la ecuación por la otra. La tercera no se mueve. X más 4y menos 72z. Insisto, no te asustes porque haya aparecido menos 72. Yo cuando lo he visto la primera vez ni me había dado cuenta. Ha sido cuando estaba copiando, cuando digo, narices, aquí hay un 72. Pero bueno, los sistemas suelen estar montados para que den soluciones sencillas. O sea que cuando está menos 72 por algo será. Por algo será. Muy bien, pues ahora viene el paso clave. ¿Cuál es nuestro objetivo? Como expliqué en el método de Gauss, nuestro objetivo es conseguir un 0 aquí, aquí y aquí. ¿Vale? Es
es esta situación. Aceptable. Es esta situación de conseguir un triángulo de ceros por debajo de la diagonal principal. Si tomas el primer elemento y te mueves en diagonal, todo lo que está por debajo se tiene que convertir en ceros. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues por pasos, por pasos. Primero, me apoyo en el primer elemento que tenga de x y lo utilizo para hacer ceros en las x. Y luego ya me ocuparé de este otro. Todo a la vez, no. El orden es muy importante. El orden es muy importante. Empezamos con la x. Este va a ser el elemento pivote, el 1 que hay ahí. Va a ser el elemento pivote. Entonces, ¿qué operaciones voy a hacer? Pues la nueva fila 2... podría llamarla ecuación 2, pero prefiero llamarlo por filas porque así también estoy anticipando lo que vendrá después con matrices. La nueva fila 2, ¿vale? Fila 1, fila 2, fila 3, va a ser menos 2 por la fila 1 más la fila 2. Es decir, yo me fijo en este elemento y me fijo en este. Y digo, ¿con qué número me cargaría yo un 2x? Pues si tuviese menos 2x, se lo sumaría y me lo cargaría. Eso es lo que estoy diciendo. La nueva fila 2 es menos 2 por fila 1 más fila 2. Entonces, reemplazaremos la fila 2 por el resultado de esta operación. Ese es el tercer paso de las cosas que podíamos hacer con el sistema. Con un sistema podíamos hacer intercambiar filas, multiplicar una fila por un número distinto de 0 o sumarle a una fila otra multiplicada por un número. Eso es lo que estamos haciendo. Y ya también, para ir agilizando, me centro en este 0 de aquí, porque cuando trabajo con un pivote puedo hacer uso de él en el mismo turno, por así decirlo, todas las veces que me convenga. Entonces, apoyándome en este 1, voy a hacer un 0 aquí. ¿Cómo? Pues la nueva fila 3 va a ser menos 1 por la fila 1 más la fila 3. También se podrían haber restado. Hay quien dice B1, B1, fila 1 menos fila 3. Eso sería correcto. De todas formas, te aconsejo que emplees esta notación y que te ciñas a las operaciones como las estoy haciendo. ¿Por qué? Porque tú puedes coger y hacer fila 1 menos fila 3, te fabricas un 0 y luego lo que hagas estará bien. Aunque te dé resultados numéricos distintos de lo que me dé a mí, lo que hagas estará bien hecho, no pasa nada. Pero con determinantes no estará bien hecho. Entonces, prefiero acostumbrarte desde el principio a una serie de operaciones que te servirán luego exactamente igual para matrices y te servirán luego exactamente igual para determinantes. En ocasiones tendremos que hacer operaciones que no podremos hacer con determinantes. Cuando eso ocurra, yo te avisaré para ir anticipando. Aún nos falta bastante para llegar a determinantes, pero yo te avisaré y te diré el porqué. Entonces, te aconsejo que hagas estas operaciones. Entonces, ¿cómo haces esas operaciones? Pues te las escribes aparte. Menos 2 por fila 1. Menos 2x, menos 2y, más 4z, igual a menos 2 por menos 3, que es 6, más fila 2. Estas son las operaciones de reducción de toda la vida. Lo que acabo de escribir es menos 2 por fila 1 y la fila 2. Y luego sumadas. Y lo que me dé sustituirá la fila 2. La fila 1 se queda intacta. La fila 1 es en la que nos apoyamos para hacer operaciones, para cambiar las otras. Pero yo no cojo la fila 1 y la escribo ahora multiplicada por menos 2. Eso es importante. Eso es importante. Lo que me está diciendo esto es, la nueva fila 2 vendrá sustituida
de hacer menos 2 por figa 1 más figa 2, pero eso se hace aparte. La figa 1 en realidad no se toca, ella continúa intacta. Es la figa 2 la que se ve modificada, sustituida por esta operación. Menos 2 por figa 1 más figa 2. Entonces, esto da 0. Menos 2i menos i da menos 3i. Más 4z más z da más 5z. Y 6 más 3 es 9. Entonces, así es como se ha quedado la figa 2. Menos 3i más 5z igual a 9. ¿De acuerdo? ¿Vale? Muy bien. Pues ahora utilizo el mismo elemento, utilizo el pivote para hacer ceros. He hecho aquí y ahora voy a hacer 0 ahí abajo. ¿Cómo? Con la operación que he indicado. Bueno, una cosa importante. Lo de indicarse las operaciones es fundamental, por dos motivos. Primero, porque te sirve de guía a ti. Ahora tú, poco a poco, vas escribiendo los números con las operaciones que van saliendo. Te sirve de guía para saber qué es lo que tienes que multiplicar. Y sobre todo, le sirve de guía a quien te tiene que corregir, le sirve de guía para saber qué operaciones estás haciendo y a qué estás llegando. Porque no hay una única forma de hacerlo, como he dicho antes. Hay quien habría cogido y habría dicho figa 1 menos figa 3. Entonces, claro, llega el profesor y se encuentra que pasas de aquí a aquí sin decir nada de lo que has utilizado y no tiene criterio para saber si está bien o mal, porque es que encima se puede hacer de varias formas distintas. En realidad el sistema lo podríamos haber resuelto sin cambiar la primera y la segunda de posición. Esto lo estamos haciendo ahora al principio. Lo estamos haciendo al principio para tener un buen pivote, un buen elemento, el 1. ¿De acuerdo? Pero eso no es imprescindible. Yo podría haberme puesto a fabricar ceros directamente con ese 2. Podría haberlo hecho, haciendo operaciones que no se podrían hacer con determinantes, por ejemplo. Entonces, por eso lo he cambiado, porque quiero ser coherente con los distintos elementos de todo este bloque. Pero se puede hacer, los sistemas se pueden resolver de muchas formas. También alguien podría haber dicho, uy, mira, aquí tengo un 1, voy a cambiar la figa 1 por la figa 3, en vez de la figa 1 por la figa 2. También lo podría haber hecho, también estaría bien. Entonces, son múltiples las operaciones que se pueden hacer y no puedes pretender que quien lo está viendo deduzca cuáles son las operaciones si no están escritas. Entonces, tienes que escribirlas porque te sirven de guía a ti, menos 1 por figa 1, menos x, menos y porque le sirven de guía a quien te tiene que corregir. Que ya no es una cuestión de que te tenga que corregir él y por lo tanto no es solo por egoísmo tuyo de decir que también así obtendré más puntos cuando me corrijan, también, sino, llamémoslo, es una cuestión de cortesía. Tú estás haciendo unos cambios, tienes que indicar qué cambios son esos. Tienes que indicar qué cambios son esos, para que el que lo está viendo siga los pasos que tú has empleado. Cojo la figa 1 y la multiplico por menos 1. Y le sumo la figa 3. Entonces, aquí da 0, o tachamos con una rayita, da 3i menos 70z igual a menos 10. ¿Vale? Entonces se nos ha quedado muy bien. Insisto, no sé por qué en el sistema pusieron el 72 ese, pero bueno, pues lo arrastramos. No tenemos otro remedio. Muy bien. Primer objetivo cumplido. Hemos utilizado este como pivote y hemos fabricado un 0 aquí y otro 0 aquí. ¿Qué ocurre?
que ahora alguien puede decir, bueno, pues cojo la primera, la multiplico por menos 3, se la sumo a la tercera y me la cargo. Pero es que si haces eso, si intentas volver a utilizar la primera para cargarte este de aquí lo vas a multiplicar por menos 3, se lo vas a sumar al 0 y vas a perder uno de los ceros que ya tengas. Por eso cada vez que utilices un pivote te servirá para hacer ceros en su columna, pero no te servirá para las columnas siguientes. Es decir, la primera fila ahora ya se queda intacta. La primera ya no la podemos emplear, porque si yo empleas esta ahí para fabricarme otros ceros, perdería los que ya tengo. Y el orden es el que es. Este como primer pivote 0, 0, este como segundo pivote 0 aquí abajo. Esta vez el pivote pasará a ser este de aquí, menos 3i. ¿Qué le tengo que hacer a menos 3i para cargarme un 3i? Simplemente sumárselo. Simplemente sumárselo. La nueva fila 3 es la fila 2 más la fila 3. Hemos tenido suerte con esos números de ahí. Entonces, la primera se queda intacta, porque no la estamos empleando para nada. La segunda no se modifica, es la que estamos utilizando para fabricar un 0 ahí abajo. Y la tercera es la que cambia, por eso lo de nueva fila 3, que es fila 2 más fila 3, que es 0i, voy a hacer la operación aquí, menos 65, igual a menos 1. Pues nos lo han colgado con este sistema, porque ahora nos va a tocar arrastrar ese menos 65. Pues lo arrastramos, no pasa absolutamente nada. ¿Qué hemos conseguido? El triángulo de ceros. Mira la situación, mira el dibujo que yo tenía hecho aquí al principio. Hemos conseguido lo que se llama un sistema escalonado. Cada nueva ecuación tiene una incógnita menos que la anterior. Cada nueva ecuación tiene una incógnita menos que la anterior. Entonces, ya tenemos los valores de z y también de los siguientes. Va a ser un poco pesado, tenemos que arrastrar ahí una fracción un poco fea, pero es lo que ha dado. Tampoco está mal que pase una cosa así. O sea, si nos hubiese dado 2z igual a 4, pues z valdría 2 y sería todo muy sencillo. Que nos ha dado un número feo, pues practicamos más. Venga, adelante. ¿Qué podemos decir de la tercera? Pues que z es igual a menos 1 partido menos 65. O sea, 1 partido 65. ¿Cómo vamos de tiempo con el vídeo? Paro y seguimos después.